Hola, bienvenido a este video. De verdad que es uno de los videos que a mí más importancia me parece que tienes que darle, no solamente por el contenido que te quiero dar, sino porque en estos momentos se puede despertar, según Napoleon Hill en su libro Piense y hágase rico, ese deseo ardiente. Eso fue básicamente cuando yo encontré este concepto y lo entendí, lo que me permitió entender en el fondo ese por qué. A veces la búsqueda de ese propósito, de esas razones del por qué estamos acá, se cuestionan un montón, pero en el momento en que yo entendí esto, realmente le dio a mi vida un concepto diferente y me permitió obviamente trascender como persona. El personaje transicional es esa persona que posiblemente estás entendiendo que quieres ser, pero que a veces tienes un poquito de conflicto porque no sabes cómo. Al final de cuentas, todo es un concepto de mentalidad. Y aquí quiero darte una definición muy sencilla que yo quise poner porque hay muchas definiciones del tema. Hay unas que son larguísimas, que las hacen en psicología de familia. Y en estos momentos obviamente no quiero extenderme en un video gigante tratando de leer un montón. Pero bueno, obviamente aquí te puedo dejar el link donde está la descripción exacta que te estoy diciendo para que lo leas y tal vez te motives a ser esa persona transicional en tu familia. La forma como yo lo quise describir, te la voy a leer, es aquel que es capaz de transformar la trayectoria generacional de resultados rompiendo patrones y ciclos tóxicos o dañinos. ¿Qué quiero decir? Básicamente, nosotros venimos 3 generaciones atrás cumpliendo un ADN que se va generando a nivel de generaciones. La forma como nuestros abuelos criaron a nuestros padres es básicamente la forma como nuestros padres nos criaron a nosotros y así se perpetúan esas generaciones. ¿Qué es lo que pasa? Que a nivel mental nosotros arrastramos esas 3 generaciones en un código genético y lo transformamos en nuestra forma de vida. El 95% de las personas se comporta de la misma manera y por eso se llama la masa a nivel de conciencia. Es el segundo eslabón de la pirámide de conciencia y esa forma de ver la vida al final de cuentas se vuelve la forma en la que vemos todos. Todo el mundo tiene los mismos principios, ir al colegio, ir a la universidad, casarse, tener hijos, pensionarse a los 65 años, pero hay ciertas personas que no quieren cumplir ese patrón. En ese caso fui yo. En el momento en que vi en una charla que estuve en Orlando con Ed Mylett, que es un gran orador y pues obviamente un entrenador muy prestigioso, él habló de este concepto y dijo, hay ciertas personas que se encargan de eliminar toda esa trayectoria de malos resultados y lo dice la definición que te decía, que somos capaces de tragarnos y tolerar ese veneno y no pasarlo a las siguientes generaciones. Entonces imagínate una familia que todo el tiempo ha estado con problemas económicos y llega esa persona que empieza a hacer las cosas totalmente diferente y empieza a revertir. La primera persona que siempre se me viene a la cabeza es Mike Tyson, por ejemplo, una persona que creció en uno de los barrios más complicados de Nueva York y a partir de ahí cambió toda la generación para adelante de sus hijos y posiblemente nietos, etc. Esas personas se pueden construir y en el momento en que yo entendí quién era yo y qué era lo que venía a ser y era tal vez ser ese personaje transicional en mi familia, la vida realmente me cambió. La vida le dio un sentido el que yo quería retirar a mis padres, retirar a mis suegros eventualmente, lograr objetivos, ser el mejor entrenador y lograr que mis clientes tengan los resultados que yo estoy teniendo fue al final de cuentas y todo llegó a unirse en el momento en que entendí. Entonces, ¿cuál es el proceso normal? Te quiero dejar 5 pasos que normalmente puedo identificar que pasan. Lo más importante es entender que tiene que haber un antes y un después y para eso hay una ruptura. Hay que romper paradigmas, hay que entender a nivel de conciencia en dónde estoy y a dónde quiero llegar para saber cuáles son las cosas que tengo que hacer. Entonces, lo más importante para empezar en este proceso es buscar un cambio. Tiene que haber ese momento, ese antes y ese después que normalmente nos lleve a saber que tenemos que hacer algo diferente porque si no vamos a recaer en el mismo patrón. Yo lo llamo en mis sesiones con mis clientes el momento de tocar fondo o el fondo, que es en ese momento donde nos damos cuenta realmente que ya para abajo no podemos seguir, sino que tenemos que más bien buscar una salida. La gran mayoría de mis clientes llegan a ese momento donde están completamente abrumados, sofocados, profesionales que están insatisfechos, malos salarios, mucho trabajo, que al final de cuentas se dan cuenta que la vida es algo más que simplemente ir a cumplir un 9 a 5 y tener un salario que no nos alcanza. Entonces lo más importante es entender que en el momento en que tocamos fondo, en ese momento es que nosotros estamos dispuestos a hacer ese cambio. Entonces lo primero es entender ese cambio de mentalidad que hay que tener sabiendo que queremos de verdad desde el fondo un cambio. Entonces te voy a dejar aquí esos 5 pasos que creo que son importantes a partir de ahora para que los tengas en cuenta si empieces a ser esa persona que haga esa transición en su familia y que empiece a tolerar ese veneno de malos resultados y los pueda pasar a esa siguiente generación. El primero
es un sentimiento de inconformismo diario. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros nos levantamos todos los días con esa rutina, entendemos que estamos aburridos, que es monótono, y obviamente todas las rutinas son monótonas, pero que el resultado que estamos buscando no es ese resultado que estamos queriendo. Y ahí es donde viene uno de los principales objetivos que tiene un entrenamiento de mentalidad, que es plantear las metas correctamente. Hay personas que escogen mal las metas, más del 28% ni siquiera se plantea una meta. O sea, estamos hablando del 72% de las personas a nivel mundial, solamente de ese 72, porque ya el 28 se borra, 8% a nivel mundial, tomando todos los recortes según los estudios, logran establecer metas y cumplirlas a lo largo de esos 12 meses. Entonces, lo primero que tú tienes que saber para ser un personaje transicional es ese sentimiento de inconformismo. Quiero más, pero no sé cómo, y ahí es donde empezamos a buscar esa información, que fue por ejemplo esto que yo encontré del personaje transicional en esa conferencia, invertir obviamente en uno mismo y hacer que la mente crezca a ese nivel de conocimiento que nos permita seguir avanzando. El número 2 es entender el fondo. Cuando nosotros estamos viviendo una experiencia negativa, a veces la moldeamos de cierta forma que nos hace sentir incómodos. Yo te puedo decir que he pasado por tabaquismo, tomar alcohol, comer mal, divorcios, y cada una de esas experiencias ha sido el potencial que me ha permitido ser la persona que soy ahora, tener mejores ingresos cada vez más, tener una mejor relación con mi esposa, tener una mejor relación con todas las personas con las que me rodeo normalmente, y más bien permitirme decirle que no a personas que yo sé que tengo que estar por fuera, que tengo que alejarme, pero es entender realmente ese dolor y saber convivir con el dolor. Estamos acostumbrados a evitar el dolor y el dolor es inevitable. El sufrimiento, por otra parte, es una decisión. Yo decido. Estaba teniendo ayer una sesión particularmente y esta persona me decía: esta próxima semana va a ser difícil para mí. Yo le dije: va a ser difícil si la decisión y la predisposición a que sea difícil sea así, pero lo podemos volver como un potencializador, un catalizador hacia lo que queremos lograr. Y se revirtió 180 grados la percepción de sufrimiento por una percepción de convivir con el dolor en búsqueda de ese siguiente paso. El paso número 3 es el deseo consciente del cambio. Cuando nosotros estamos dispuestos a salirnos de la zona de confort, es cuando nosotros realmente sabemos que hay algo que hacer que está por fuera de nuestro alcance racional del momento. Hay una película, Indiana Jones, que en una escena le toca cruzar de un lado a otro en un abismo, pero obviamente es una película de ficción. Dicen que él tenía que confiar que cada paso se iba a ir construyendo el puente. Entonces, ese primer paso al vacío es el que normalmente tenemos que estar acostumbrados a tener, porque normalmente no podemos pretender algo diferente haciendo lo mismo siempre. Y al final, Einstein lo decía en su quote, es famosísimo, pero aquí es real. ¿Cómo nosotros podemos pretender riqueza viniendo de pobreza si no hacemos algo diferente que nos obligue a arriesgarnos, a hacer una llamada, estar pendiente de cosas que normalmente no estábamos pendientes? Ese tipo de formas de pensar se requieren para hacer ese cambio. Entonces nosotros tenemos que estar dispuestos a dar ese paso al vacío. Obviamente sigo hablando 1000 veces y no me cansaré de decir: piense y hágase rico. El segundo principio, la fe, y esa fe inquebrantable de saber que vamos a ser esa persona que va a cambiar todos los resultados. Cristiano Ronaldo lo hizo por su familia, McGregor, en Netflix está su miniserie, todos hablan de la familia. Esa es la motivación, eso es lo que lleva a que las personas logren tener esos resultados que quieren y empezar obviamente a cultivar esa mentalidad anticonformista, que es uno de los pilares que aquí hablamos en el canal, y obviamente pretender ser esa persona que revierte todos los resultados negativos y tolera ese veneno familiar. El punto número 4, y es uno de los que a mí más me gusta, es entender la fuerza mental. Hay una cosa que nosotros tenemos que entender como seres humanos, y es que la mente tiene cualidades, y la mente, al trabajar en la parte racional y en la parte emocional, que es la parte consciente y la parte subconsciente, que me oirás hablando de eso todo porque esa es mi profesión, a eso me dedico, y romper paradigmas es parte natural de mi trabajo. La parte de la fuerza mental es ese 5%. Yo no estoy en contra de coaches para nada, entreno un montón de coaches y sé la importancia de que los coaches existan, porque hay muchas personas que necesitan aclarar esas ideas y poder sanar tal vez esos procesos que los tienen un poquito desequilibrados emocionalmente. Pero en el caso mío de entrenador de mentalidad, para mí lo más importante es desarrollar ese 5% de capacidad de fuerza, de capacidad de alcance, de capacidad de retar y retarnos a nosotros mismos en la búsqueda de ese objetivo. Entonces, en este punto, el desarrollo de fuerza mental se basa principalmente en la cualidad de la mentalidad que se llama fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es algo que se entrena, es algo que se tiene que saber, que se tiene que conocer y se tiene que poder reconocer. Y cuando nosotros estamos pretendiendo ser un personaje transicional, no vamos a ser esas personas que nos vamos a acomodar a lo básico
básico, no vamos a ser personas que estamos cómodas con el día a día, no vamos a ser personas que nos vamos a recostar hacia atrás. Te puedo hablar que hace unos meses atrás me hicieron en una consulta con una psicóloga, me decía, es que vos de niño tal vez no te diagnosticaron TDAH o trastorno de déficit atencional o síndrome de hiperactividad. Y yo decía por dentro, gracias a Dios, pues yo soy una persona con excesos de energía, soy una persona que siempre tiene que estar haciendo, que mi cabeza siempre está pensando y tengo mis momentos porque trabajo en esto de regularme y estar tranquilo. Pero una pastilla para calmarme no hubiera sido la solución, más bien hubiera deteriorado toda mi vida y toda esta capacidad productiva y creativa que tengo en estos momentos. Obviamente esto es importantísimo. Entonces la fuerza de voluntad es poder silenciar, es poder acomodarte, es poder tomar decisiones, es poder saber que la disciplina al final es la que prevalece en el tiempo, la motivación es nada más la inyección, el resto que lo mantiene a uno, y es cuando los pensamientos negativos, buscando ser el personaje transicional suficiente, no hay necesidad de más, para qué te estás matando, y en el fondo uno siempre tiene presente el por qué está haciendo las cosas y hasta dónde quiere llegar. Y una frase de Jim Rohn que nunca se me va a olvidar es que el amanecer desde la cima siempre se va a ver mucho más bonito que desde abajo. Y por eso yo hablo mucho de escalar el Everest, porque hay que lograr trascender como persona, hacer esa subida, hacer ese desgaste, hacer ese proceso doloroso para poder ver la cima desde la montaña. Entonces a veces mis clientes se presionan mucho con el tiempo, es que lo tengo que hacer en este año, y yo les pregunto que cuál es el objetivo de cumplirlo en un año y más bien no disfrutar el proceso. Y te lo confieso acá, si yo en estos momentos me demoro 3 años más alcanzando un objetivo con Val, a mí no me importa mientras yo esté disfrutando el proceso. Eso no quiere decir que no haya dolor. A veces entreno 2 días a la semana, mi alimentación es muy estricta, no disfruto como disfrutar, porque para eso requeriría un montón de cosas que no son sanas, desde hábitos hasta alimentación, hasta muchas cosas, y es por eso que es muy importante esa fuerza de voluntad que controla ese canal de información y te permite simplemente estar, como dicen en inglés, stick to it, estar pegado a un plan que obviamente nos permite alcanzar resultados. Y la número 5 es la flexibilidad. Es muy importante, eso no quiere decir de que nos podamos desviar, lo que quiere decir es que para ser un personaje transicional siempre van a pasar cosas que están por fuera de nuestro alcance, fuera de nuestra percepción de lo que se podía hacer. No contábamos con que un obstáculo se presentara, que algo pasara, que alguien dijera, y tenemos que ser flexibles para poder que el plan se modifique sin cambiar el objetivo. Entonces, con estos principios que te he querido compartir hoy, lo que más quiero es que pienses si realmente estás dispuesto a pagar el precio. Siempre traigo la filosofía de Napoleon Hill y esta es la milla extra. Ser personaje transicional te obliga a dar la milla extra, te obliga a seguir luchando por esos objetivos. Y cuando me refiero a luchar, es la lucha mental que a veces nos dice quédate 5 minutos más durmiendo, puedes romper la dieta hoy, no hay necesidad de entrenar tan duro, igual te vas a morir. Todos esos pensamientos mediocres que normalmente la gran mayoría de las personas tienen y obviamente los seducen haciendo que esa persona retrase su performance, es lo que aquí pues obviamente queremos combatir. Por eso un entrenamiento de mentalidad es tan importante y mi profesión a mí me parece increíble, porque todos los cursos online te hablan de mentalidad, pero pocos realmente construyen esa mentalidad que te permite alcanzar objetivos y realmente te permiten ser ese personaje transicional. Espero que te haya gustado el video. Si este es el tipo de contenido que te gusta, obviamente suscríbete al canal, dale like al video, me ayudaría un montón para que el video suba de categoría poco a poco y que más reproducciones se hagan para que más personas tengan este mensaje y puedan ser el personaje transicional en su familia. Si te gusta el contenido de Piensa y hágase rico, toda esta filosofía del dinero, cambiar el paradigma financiero, lograr metas financieras, aquí te voy a dejar abajo el link donde está el desafío que hice, el único desafío en Latinoamérica, donde por 15 días, más de 20 horas de contenido, está todo detallado de cómo Napoleon Hill hizo que Piensa y hágase rico creara la mayor cantidad de millonarios. Soy fiel reflejo de que la mentalidad financiera se puede cambiar. Te dejo el link, échale una mirada y seguimos adelante. Nos vemos el próximo video. Chao, chao.